recibir. Estamos en la época de la Navidad. Muchos de ustedes ya tienen su arbolito, ya están preparando para la Navidad, pero déjeme decirle que nosotros no celebramos Navidad, pero yo le tengo que decir el por qué. ¿Sí me explico? No solamente le tengo que decir, no hagas esto, sino que uno le tiene que dar los elementos escriturales para sustentar por qué no celebramos Navidad. Entonces, sencillamente no celebramos Navidad porque Jesús no nació un 24 de diciembre o para 25. Entonces, muchas veces me ha dicho la gente, es que la Biblia no dice cuándo nació Jesús, pero la Biblia sí dice cuándo nació Jesús. Y hoy lo vamos a estudiar con el calendario hebreo, porque es necesario que todos sepan la fecha. Hoy vamos a saber la fecha en que nació Jesús. Amén. Y no vamos a celebrarle su cumpleaños, aunque sepamos la fecha en que nació Jesús, porque lo que nos trajo salvación no fue el nacimiento, sino la muerte de Jesucristo. Los apóstoles en un siglo nunca celebraron el nacimiento de Jesús. Lo que sí se quedó estipulado en los 4 evangelios es que debemos de recordar su muerte a través de la cena del Señor. Amén. Entonces le voy a pedir a los servidores que conforme al bloque que les tocó, les vamos a regalar un calendario hebreo para que usted vaya sacando las cuentas y podamos hacer la operación rápidamente, hermanos servidores, pies como de gacela. Y porque si no avanzamos. Dale la mitad a las manos. Tenles a todos uno, por favor. Pero mandamos a sacar suficiente para poder explicarlo. Dos años consecutivos lo dio nuestra hermana Olivia, pero dije, pues ahora quiero ver qué se siente darlo. Amén. Entonces, porque siempre como que es un poco laborioso, estar sacando las cuentas y todo eso, pero dije, no, tengo que hacerlo. Amén. Entonces dije, no, pues ya, ahora vamos a ver, porque seguramente ya la pastora Olivia y el Candelario, pues ya se los dio o se los va a dar. Amén. Entonces ella se los va a dar. Ya se los dio. Amén. Entonces, ahí está su calendario hebreo. Ahorita lo va a entender, a lo mejor ahorita no entiende nada, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ir desarrollando. Pero vamos a ver dos aspectos. Número uno, la Navidad es para los cristianos. Acompáñenme a Jeremías 10:2, por favor. Libro del profeta Jeremías 10:2. ¿Ya todos tienen su calendario? Amén. Ahí luego le regalamos un calendario 2014. Amén. Bueno, dice Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendas el camino de las naciones. La iglesia de Jesucristo, hermano, no puede caminar como caminan las naciones. Tiene que caminar como a Dios le gusta que caminemos. Y para eso nos dejó las Sagradas Escrituras. Dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice el apóstol Pablo a los que estaban en Éfeso, en otro tiempo, ustedes estaban muertos y pecados. Estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahora nosotros vamos en contra de la corriente. Por eso el pescadito, ¿verdad? Que muchas veces pone en sus puertas y va en contra de la corriente, porque el cristiano siempre debe remar en contra de la corriente. Voy a leerles un pequeño fragmento acerca de la raíz pagana de la celebración. La fecha de diciembre 25 tiene muchas celebraciones paganas asociadas con ellos en Grecia y Roma.
hubo la celebración de Apolo y Helios, el nacimiento del sol invicto en Persia, en Mitra, etc. La primera vez que fue celebrado como Navidad o nacimiento de Jesucristo fue en el año 440 después de Cristo por la Iglesia Católica. Es importante fijar que la Iglesia Católica presenta a Cristo en dos imágenes de un bebé indefenso que necesita la protección de su madre y otro colgado en la cruz muriendo debilitado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros aceptamos que Cristo murió. Lo que no aceptamos es tener en nuestras casas un Cristo de lástima, un Cristo que se le ven los huesos, un Cristo derrotado en la cruz del Calvario, porque eso es lo que está en las cruces. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que nuestro Dios es un hombre de guerra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿qué comunica el concepto de Santa Claus? Van a decir los hermanos, yo no voy a poder disfrazar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué concepto? Como si fuera Dios el Padre, Dios eterno. ¿Por qué? Porque es Papá Noel. Santa Claus no muere. ¿Cuántos dicen amén? Santa vuelve y regala dones, así como Jesús reparte dones, regalos. ¿Cuántos dicen amén? Santa permite a Santa premia a las personas según sean buenas o sean malas. Entonces, a veces engañan a los niños. Tápate los oídos, que Santa Claus les trae los regalos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el que trae los regalos es usted. Yo sé que este tema no a muchos les agrada porque muchos no han entendido el Evangelio de tal manera de negarse a sí mismos. Yo conozco cristianos que todavía bailan, conozco cristianos que todavía toman, conozco cristianos o pastores que antes de subirse al púlpito se drogan para que haya más carisma. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no quiere decir que le agrade a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, ahora más tarde Coca-Cola tomó la figura de Papá Noel para ponerle a sus refrescos. Amén. Y ahora vemos ahí en los refrescos a Santa Claus. Pero todo ello es una mentira. Amén. ¿Usted le gustaría que celebraran su cumpleaños cuando no es su cumpleaños? Solo que le celebraran su no cumpleaños, ¿verdad? Entonces, no quise adentrarme mucho en lo que es la Navidad, sino más enfatizar en lo que es el nacimiento de Jesús. Porque todos sabemos que el árbol de Navidad representa el Tamuz babilónico. Las esferas representan al Dios Sol. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que no hagamos culto debajo de todo árbol frondoso. Entonces, en base a eso, por eso no ponemos árbol de Navidad. Hay muchos pastores que por querer jalar gente ponen su árbol de Navidad, adornan la iglesia de Navidad, porque así van a atraer a mucha gente. Pero nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Ven? Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 1. Además, la palabra Navidad no existe en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 1:1, ¿ya están ahí? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero resulta, hermano, que a veces las personas que quieren poner en orden las cosas son indoctos, no han sido doctrinados.
no han sido enseñados ni han sido instruidos. Entonces, hermano, para poder poner en orden algo, tenemos que saber las escrituras que son ciertísimas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hoy usted viene esta mañana para ser instruido. Yo no lo voy a andar cuidando para ver si acuesta al niño y está niño, o si hace o ya hizo una preposada o hace sus posadas. Yo no lo voy a andar cuidando. Yo lo único que voy a hacer es instruirlo. Amén. Y ya, si usted quiere celebrar Navidad, ese es su asunto de usted. Amén. Si usted quiere acostar a su niño, Dios, porque Dios no se quedó siendo un niño, Él creció y se fortalecía, dice la Escritura. Amén. Y nunca en la palabra de Dios encontramos que tenemos que adorar al niño Dios, porque Dios no se quedó siendo un niño, sino que crecía y se fortalecía. Amén. Entonces dígale a su hermano, la Navidad no existe, sino en la mente y la imaginación del que la inventó. ¿Cuántos dicen amén? Es que la Biblia no enseña esta doctrina, porque como ya le había dicho, en casi un siglo los discípulos o apóstoles de Jesús no la practicaron. Amén. Pero volvamos a Lucas 1:5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y me gustaría que si tiene oportunidad, subraye Zacarías, de la clase de Abías. Amén. Y a su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth y Zacarías, y la clase de Abías son puntos claves para saber cuándo nació Jesús. Amén. ¿Qué significa la clase de Abías? La clase de Abías nos revela el tiempo cronológico, hablando en que había de ejercer su ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque había 24 clases sacerdotales en el tabernáculo de reunión. Y Zacarías, como era un sacerdote, era de la clase de Abías y ejercía su ministerio. Acompáñenme a Primera de Crónicas 24:3. Primer libro de Crónicas 24:3. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? David con Sadoc, de los hijos de Eleazar y Ahimelech, los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos. ¿Ya están ahí, hermanos? Primer libro de Crónicas 24:3. En el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Y ahí el punto clave es el 8. Los repartieron pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los hijos de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc y el sacerdote Ahimelech, hijo de Abitar, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes levitas, y designó por suerte una casa paterna
para Eleazar y otra para Itamar. ¿Qué dice el versículo 7? La primera suerte tocó a Shobabim, la segunda a Abías, la tercera a Orim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Benjamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y ahí nos vamos a detener, porque ya quedamos que Zacarías era de la octava clase. Amén. Entonces, estas 24 clases o suertes se distribuyeron dentro del año no civil, sino conforme al calendario judío o hebreo. Entonces busquemos la clase de Abías, porque encontramos que fue la octava. La misma que le tocó, en la cual ministraría Zacarías, quien era padre de Juan el Bautista. ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Y su madre, Elizabeth. Entonces, para saber la fecha del nacimiento de Jesús, vamos a ocupar el calendario hebreo. ¿Dónde empieza su calendario hebreo? En el mes de Abib. Amén. ¿Ya localizaron el mes de Abib? Y si tienen oportunidad de subrayarlo o ponerle ahí un asterisco, háganlo. Entonces, como las suertes se distribuyeron en 24, lo tenemos que repartir. Entre 12 les tocaba ministrar a cada sacerdote 15 días en el santuario. Entonces, Zacarías ministraba en la segunda quincena del mes, en el mes de Tamuz. Localiza el mes de Tamuz. ¿Por qué decimos que Zacarías ministraba en el mes de Tamuz? Porque en Abías empieza, de ahí cuente 8 clases hasta Tamuz, porque cada sacerdote ministraba 15 días. Entonces son 2, 4, 6 y 8. Eso quiere decir que Zacarías ministraba la última quincena de Tamuz. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces dice en Lucas 1:8. Vuelvan a Lucas rápidamente. Lucas 1:8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Y de qué clase era? De Abías. ¿Y cuándo le tocó ministrar? En el mes de Tamuz, en la segunda quincena de Tamuz. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote adentro? Ofreciendo. ¿Y los que estaban afuera qué estaban haciendo? Platicando. No, estaban orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice? A la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A cuántos les gustaría que se les apareciera un ángel? No se va a desmayar. Pero para que a este sacerdote se le pudiera aparecer un ángel, hermano, ¿qué tuvo que hacer? Santificarse y ofrecer delante de la presencia de Dios. Amén. En ese momento nadie estaba en el santuario sino solamente él. Y esa es la intimidad donde Dios nos va a revelar cosas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero hermanos, si nosotros no nos metemos nunca a la intimidad, nunca vamos a ver cosas extraordinarias, como lo vio Zacarías. Entonces, ¿qué más dice su Biblia? Hasta ahí, y le dio temor. Pero el ángel le dijo, o sea, que los ángeles no solamente los vamos a ver, sino que los ángeles nos pueden hablar. En el caso de José, el esposo de María, el ángel le habló en sueños.
Pero ahorita en Zacarías le está hablando en persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay veces que Dios te va a hablar por medio de sueños, pero hay veces que Dios te va a hablar así cuando tú estés en la intimidad con Él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero esa es la medida de la entrega de cada uno, que Dios nos va a hablar. ¿Qué más dice? Que le dijo el ángel: Zacarías, no temas. Algo que es de parte de Dios nunca te va a infundir temor, sino te va a dar una palabra de aliento. Y si ese mensajero de parte de Dios se presenta y ve que tú tienes miedo, Él te va a decir: no temas. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice su Biblia? Porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál creen que era la oración de Zacarías? ¿Y cuánto tiempo creen que estuvo pidiendo que quería un hijo? ¿Usted cree que nada más llegó, se arrodilló y se le apareció el ángel y le dijo: tu oración ha sido escuchada? A veces nosotros no recibimos, hermano, porque oramos pero no insistimos. Y seguramente Zacarías, cada vez que le tocaba ministrar, le estaba pidiendo al Señor y le estaba suplicando que le diera un hijo. Amén. Y muchas veces tú le has pedido algo a Dios, pero muchas veces te cansas y dices: yo creo que nunca va a llegar. Pero Zacarías no se rendía, y en esta vez que fue a ministrar no fue la excepción. Y seguramente cuando se le apareció el ángel, él estaba pidiendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el ángel le dice: no temas, tu oración ya ha sido escuchada. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque muchas veces, hermano, va a haber oposición para que nuestra oración sea escuchada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir, insistir y insistir hasta que Dios lo haga. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aquellos que están enfermos, no se rindan, porque un día se les va a aparecer un mensajero del Señor y les va a decir: tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted se derrota, hermano, y no sigue insistiendo, entonces no va a pasar absolutamente nada. Y Zacarías no perdía las esperanzas y decía: Señor, ya han pasado varios años, pero yo tengo la esperanza de que tú me puedes dar un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, llegó la noticia por medio de este ángel: porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Se ahorró el ultrasonido. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque si tuviéramos tal comunión con Dios, nos ahorraríamos el ultrasonido. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque entonces un ángel de Jehová se nos aparecería y nos diría: va a ser varón. Y nos diría: va a ser niña. Y así no te equivocarías cuando compras la ropa, que la compras rosa y resulta que era varón. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, a mí me impacta esta porción de la escritura, porque el ángel le está revelando que este sería un varón. Y también se ahorró comprar el libro de nombres. Fíjese bien: y llamará su nombre Juan. No le dijo: y llamará su nombre Zacarías. No, así se llamaba su papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, fíjese la comunión tan tremenda que Zacarías tenía con el Señor, que le dijo: va a ser varón. Feliz, feliz Zacarías. Pero después dice: y le vas a poner Chencho. No, hermano. Sí, hermano, porque a veces antes se le ponía el nombre conforme al calendario, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya le ponemos nombres americanos, que Brian, que bla, bla, bla. Pues ya es otro asunto, ¿verdad? Pero qué hermoso sería, hermano, que Dios te dijera cómo se va a llamar. Eso sería algo maravilloso, hermano. ¿Ahora usted cree que eso puede volver a suceder? ¡Claro! Pero hemos sido un poco negligentes en nuestra comunión con Dios y por eso no hemos oído eso. Pero si no, podríamos escuchar de la boca de Dios: va a ser un niño y le vas a poner
Demetrio. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, pero ¿qué tal? Y a usted no le gusta el nombre que Dios le diga, por eso mejor no le dice. Y por eso mejor lo deja que compre su libro de nombres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es muy importante que cuando usted tenga un hijo y le vaya a poner un nombre, sepa el significado del nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nada más le ponen el nombre porque se oye bonito. Amén. ¿Alguien sabe qué significa Judas? Sí, lo puedo decir. Alabador. Lleno de. Se me fue. Olivia no sabe qué significa. Yo le dije. Bueno, es algo que tiene que ver con la alabanza. ¿Usted conoce a alguien que se llame Judas? Amén. Alabado de Dios. ¿Usted conoce a alguien que se llame Judas? Uno en un millón. Imagínese que usted fuera, bueno, que su esposa fuera a tener un hijo y le dijera se va a llamar Judas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Bueno, ya nos metamos en problemas, ya investiguen luego. Dice más. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué dice? Ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué dice su Biblia en el 14? Y tendrás gozo y alegría, y muchos regocijarán de su nacimiento. ¿Qué más? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni cielo, será llamado del Espíritu Santo. Nadie lo va correteando, hermano. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista venía con un propósito. Y no solamente le revelaron el nombre, ni qué iba a hacer, hermano, sino que ahora le están revelando el destino de lo que iba a hacer. Entonces, qué felicidad tendría Elizabeth y Zacarías. Amén. Versículo 17, ¿qué dice? Hasta ahí. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso cuando le preguntaron a Jesús que si había de venir Elías, él dijo ya vino, y lo maltrataron, porque Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice su Biblia? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere el Señor? Un pueblo bien dispuesto. No quiere un pueblo indispuesto, quiere un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A obedecer. ¿Dispuesto a qué? A ser ordenado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 21, ¿qué dice? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de aquel que él se demorase. Hasta ahí. El pueblo decía, pues ya se tardó Zacarías y era la hora de que tenía que salir. Ese Zacarías es un desordenado. Todos los sacerdotes salen puntuales y este no ha salido. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos enseña de cuando se está moviendo el Espíritu Santo, hermano. Y mucha de la gente ya está inquieta porque dicen, ya se tardaron. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, pero ellos no sabían lo que estaba pasando allá adentro. ¿Cuántos glorifican su nombre? Se extrañaban. Ya después asimilaron lo que estaba pasando. Se extrañaban de que él demorase en el santuario. Ahora pregúntale a su hermano, ¿y tú demoras en el santuario? O parece simulacro, hermano. Cuando digo, despídanse. Cuando me pongo en la puerta no se van. Pero el otro día que les dije que iba a capacitar a los servidores, ya cuando volteé ya no había nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y se apresuran a irse del santuario, hermano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, hay veces que apenas estamos orando por las ofrendas y usted ya se fue. Y todavía no hemos terminado. Digan aleluya. No le voy a decir, pero esto no pasa aquí. No, sí pasa, por eso le estoy diciendo. ¿Qué más dice su Biblia? Versículo 22. Pero cuando salió, no le podía. Hasta ahí. Cuando salió, no podía hablar.
de la tremenda visión que había visto. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice? Y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Qué más? Él les hablaba por señas y permaneció mudo. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hasta ahí. Ya le habían revelado la visión, ¿eh? Ya vas a tener un hijo. Y se fue a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y no quiero entrar en detalles, se fue a su casa a darle la noticia a su esposo, ¿verdad? 24, ¿qué dice? Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo. Quiero enfatizar en el versículo 23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Entonces, si estamos hablando que en el mes en la segunda quincena de Tamuz, él entró a ofrecer el sacerdocio, él salió en el siguiente mes. ¿Cuál es el siguiente mes? Ab. Bueno, él salió ahí, y ahí es cuando Elizabeth, ¿qué pasó con Elizabeth? Quedó embarazada, en pocas palabras. Amén. Entonces hasta ahí vamos bien. Todo esto es importante para seguir el orden. Entonces comencemos desde el mes de Abib, el cual es el primer mes para el pueblo de Dios. Lean Éxodo 12:1. ¿Qué dice? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Ajá. Versículo 2. Hablad a toda la congregación de Israel. 3. Diciendo: 3 y 4. en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. En el versículo 4 dice: y vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, ¿cuándo se embarazó Elizabeth? ¿En el mes de qué? Diga Ab. O diga Ab. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, de ahí dice la escritura, vuelva a Lucas 1:26. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Fíjese bien, después de que Elizabeth concibió, al 6º mes, sabemos todos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, en el mes de Ab, incluyendo el mes de Ab, cuente 6 meses hacia la izquierda. El Tebet. Ab 1. Elul 2. ¿Qué más? 3. ¿Qué más? ¿Y cuál es el 6º mes? Y ahí es cuando se le apareció. ¿Quién se le apareció? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué más dice? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.
Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. También María se turbó. Y yo creo que si cualquiera de nosotros se nos apareciera un ángel, sí nos turbaríamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice su Biblia de 30? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ese ahora es en el mes de Tebet. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínense si María dijo, pero yo me he portado bien. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero ella halló gracia delante de los ojos de Dios. Y de la misma manera le dijo que iba a ser un varón y que iba a llamar su nombre Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora, es que esto está muy sencillo, hermano, pero a veces nosotros lo hacemos complicado. Cuente del mes de Tabet, desde Tabet, 9 meses. Tebet, perdón. Elul. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En Elul, entre agosto y septiembre. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿cómo vamos a celebrar el 24 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo no nació el 24? Nació ¿entre qué mes y qué mes? Pero Dios nunca nos ha mandado a celebrar el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿en qué estación del año nació Jesús? No en invierno. ¿En qué estación? Ahí no tienen su calendario. ¿Cuántos glorifican su nombre? Acompáñame a Lucas capítulo 2. Yo sé que algunos ya sabían este tema, pero había otros que no se lo sabían. Amén. Entonces, ¿qué está en Lucas 2:7? ¿Qué dice su Biblia? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había... Hasta ahí. Porque no había lugar. No porque no tuvieran dinero para pagar un lugar donde naciera Jesús, sino porque no había lugar. Y que no hubiera lugar era uno de los propósitos de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero ellos tenían dinero para el mesón. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque si no, dirían, pues porque no tuvieron dinero. Porque no pasó su tarjeta de crédito, ¿eh? Estaba congelada. No, hermano, porque no había lugar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces en el versículo 8 dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, ¿usted cree que los pastores allá en esa ciudad van a sacar a sus rebaños en invierno? Se mueren. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿qué había? Pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Entonces, allá en Tierra Santa hace mucho frío en invierno. Entonces no podría haber pastores guardando las vigilias de la noche en invierno, pero en verano sí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿cuándo nació Jesús? No en verano, no en invierno. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 9, ¿qué dice? Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de
de resplandor y tuvieron gran temor. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿A quién se les presentó? A los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo otra vez: no teman, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y gracias a Dios por ese Cristo Salvador. Versículo 12, ¿qué dice? Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Fíjese qué tremenda visión de los pastores que el Señor les estaba dando. Se les aparece el ángel y quedan atónitos. Pero después dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué extraordinaria visión que vieron estos pastores. Versículo 15, ¿qué dice? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos... Ahora escuche bien, ahora ya no dice el ángel. Sucedió que cuando los ángeles... Entonces esta muchedumbre eran ángeles. ¿Cuántos glorifican su nombre? No solamente era un ángel, sino que eran muchos ángeles. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El Señor nunca va a hacer algo si no se lo revela a sus siervos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 16, ¿qué dice? Vinieron pues apresuradamente. Hasta ahí. ¿Cómo vinieron los pastores? Apresuradamente. Apresuradamente. ¿Qué tengo que hacer yo cuando sé dónde está Jesús? Ir apresuradamente. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice que estos vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 17, ¿qué dice? Y al ver pudieron conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué más? Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores se maravillaban de la visión que los pastores le estaban comunicando al pueblo en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, imagínense, el Señor los dirigió para que pudieran encontrar a Jesús. Y a muchos de nosotros, de la misma manera, Dios nos dirigió a través de alguien para encontrar a Jesús. Ahora, Jesús, ¿dónde nació? Pero un día nació en nuestro corazón. ¿Cuántos glorifican su nombre? Un día empezó a obrar en nuestro corazón. ¿Cuántos glorifican su nombre? Un día tomó dominio sobre nuestra vida y entonces todo cambió para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, la Biblia no dice que después lo visitó Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Por eso es importante leer los 4 evangelios, porque si leemos los 4 evangelios, entonces tendremos la verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la Escritura, ahí en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que Melchor, Gaspar y Baltasar, dice que unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Además, estos hombres se movían por señales del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3, ¿qué dice? Fíjese bien, ¿qué pasó con Herodes? Se turbó. Porque Herodes no estaba en el reinado legítimamente y sabía que Jesús lo podía destronar, pero fácilmente. Por eso se turbó. Versículo 4, ¿qué dice? Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7, ¿qué dice? Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto era una mentira, porque lo que él quería era matarlo. Versículo 9, ¿qué dice? Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí que la estrella, habían visto en el oriente, iba delante de ellos. ¿Quién cree que iba moviendo esa estrella? Dios los iba guiando. ¿Qué más dice? Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, ¿qué dice? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Hasta ahí. Quiero enfatizar en el versículo 11, y quiero que subraye: y al entrar en la casa, no al entrar en el pesebre. ¿Cuántos glorifican su nombre? Eso quiere decir que Jesús ya no estaba en el pesebre, ya estaba en su casa. Amén. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿Qué vas a hacer cuando encuentres a Jesús? Adorarlo. Lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 12, ¿qué dice? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué importante es que Dios nos hable. Porque si a estos Dios no les hubiera hablado, hubieran regresado por el mismo camino y Herodes los hubiera matado. Pero qué importante es que Dios te revele y te diga: ya no te regreses por Justina, vete por Zacani, porque hay unos marihuanos que te van a asaltar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante, hermano, es que Dios nos revele. ¿Qué más dice su Biblia? 13. Después que para Un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanezcan allá hasta que yo diga, porque os acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14, ¿qué dice? Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué más? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Me gustaría que subrayara: y matare a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ¿quiénes fueron los que vieron a Jesús en el pesebre? Los pastores, que se les apareció el ángel y luego la multitud de ángeles
Y cuando llegaron estos magos de Oriente, ¿cuántos años tenía Jesús? 2, lo dice ahí, porque por eso mandaron a matar a todos los niños que tuvieran 2 años hacia abajo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, no llegaron los magos como lo ponen en el nacimiento, ¿eh? Que están ahí los magos observando al niño Dios. No, llegaron 2 años después, algo tarde, pero llegaron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tampoco dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Como nos enseña la tradición. Hay muchas cosas que nos enseña la tradición que no son bíblicas, como por ejemplo los que tienen aquí muy salido aquí, dicen que es la manzana de Adán, ¿verdad? Pero no, hermano, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían de comer, pero no dice si era una manzana, no dice si era un mango, no dice si era una pera, no, hermano, no dice la fruta. Entonces a veces cuando ponen una manzana ponen el fruto prohibido, o se dice la manzana de la discordia, X, ¿no? Pero hay cosas que la gente está celebrando, pero que no son bíblicas. ¿Amén? Es como hay iglesias donde pasan con unas cubetas a recoger la ofrenda. Ojalá se llenaran, ¿verdad? Pero sí, porque son unos cubetones, hermano. Pero la Biblia dice en Malaquías que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí. No que el alfolí vaya a nosotros, sino que las personas van a venir al alfolí. ¿Amén? Entonces, después de hacer esta pequeña enseñanza, usted sabrá si celebra una mentira o si lucha contra la corriente. ¿Amén? Entonces, yo comprendo que muchos de ustedes tienen familiares que no son cristianos y se reúnen el 24 de diciembre para convivir. Amén. Entonces, pues no tenemos que postrarnos delante del árbol ni del niño, porque bueno, varias veces fui al pueblo de mi mamá y te pasaban el niño para que lo besaran, ¿no? Entonces, pues eso no lo podemos hacer. Pero yo considero que si usted tiene ese problema de estar el 24 con su familia, esté un rato, pero tenga sus limitaciones. Amén. Porque si no, ¿cómo los va a ganar para Cristo? Porque si no va a decir, no, pues ahí todo te prohíben, no, vaya, conviva, pero no ande besando al niño Dios. Ni va a decir, ahora yo lo arrullo. Yo lo llevo para que lo bese. Nada más. Amén. Y ore mucho a Dios para que sus familiares se conviertan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños es el 15 de febrero. Amén. Pero a mí no me gustaría que me lo celebraran un día que no es mi cumpleaños. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya les dije, para que vayan preparados. Entonces, si Jesús no nació un 24 de diciembre para 25, no tenemos por qué celebrar una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo sé que la tradición es muy fuerte, pero la Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículo 14 en adelante, que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo prefiero quedar bien con Dios que quedar con los hombres. Aunque para algunos soy religioso, aunque para algunos soy legalista, aunque para algunos soy cerrado, yo prefiero agradar a Dios, porque yo le voy a dar cuenta a Dios. Y si yo me equivoco, hermano, me va a caer, no se preocupe, a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, en esa plena conciencia, yo trato de agradar a Dios en todos los sentidos. Porque si yo le dijera a usted, vamos a celebrar Navidad, sí, pastor, yo traigo las esferas, sí, yo compro el árbol, seguro, hermano. Pero no tenemos por qué adornar la iglesia de idolatría. ¡Ay, el espíritu navideño! Pues es eso, un espíritu. El espíritu navideño, el cual
miles y millones de comerciantes son beneficiados. ¿Cuántos dicen amén? Por el espíritu navideño. Y la Navidad tiene más fuerza que el Año Nuevo. Se reúnen todos el 24 y en Año Nuevo ya no hacen nada. No, en Año Nuevo sí podemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tratamos. No digo que somos una iglesia perfecta. No digo que somos la última Coca-Cola del desierto, porque hay muchas Coca-Colas mejores que nosotros. Eso que ni qué. Pero tratamos de ser agradables a Dios. ¿Amén? No somos perfectos, pero tratamos de alcanzar la perfección. ¿Amén? Entonces, ahora usted que trae su libreta, que apunta las citas y todo lo que se dice, ahora cuando le pregunten ya va a saber dar razón de cuándo nació Jesús. Porque es triste, hermano, que a veces nos pregunten, ¿y por qué no celebran Navidad? ¿Quién sabe? El pastor está loco, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, es que tengo un pastor que está bien amargado. Ese no quiere celebrar nada. El otro día quería cantar reggaetón y no me dejó. Pues que se vayan al abuelo, allá hay reggaetón. ¿Cuántos dicen amén? Es que queremos cumbia, pues váyanse a los salones de baile y hay cumbia. Pero aquí estamos en el santuario de Dios. Y no podemos mezclar lo santo con lo profano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero qué bueno es que usted le diga a su familiar, mira, yo no celebro Navidad porque el otro día que fui al culto que no quería ir, sinceramente, ¿verdad? Pero sí me animé a ir. El pastor dio un estudio acerca de cuándo nació Jesús. ¿Te gustaría saberlo? Y entonces usted empieza a enseñarla. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces así la persona pues ya no te va a poder atacar porque tú le vas a decir es que no nació en diciembre. Ahora, sí, pero nos vamos a reunir y vamos a hacer una comida, ¿está bien? ¿Cuántos dicen amén? Y llegará el tiempo en que ellos se van a convertir a Cristo. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero usted tiene, al igual que Zacarías, que estar pidiéndole a Dios. Te pido por este familiar que tiene muy duro el corazón, que tú seas quebrantándolo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y que lo traigas con cuerdas de amor y con cuerdas humanas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Guarden